Las cámaras de fotos actuales son unos aparatos muy sofisticados, casi extraordinarios. Pero ¿cómo se comparan con el ojo humano? En este vídeo vamos a descubrirlo y seguro que te va a sorprender. Comencemos. Hola, soy Miguel Merino, fotógrafo profesional de arquitectura, interiores, producto, publicidad y gastronomía y un apasionado a la fotografía aérea con drones. Los distintos componentes de una cámara de fotos tienen una analogía directa con el ojo humano. El objetivo equivale al cristalino, el diafragma al iris, el sensor a la retina y el procesador al cerebro. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. No hay unanimidad entre los científicos respecto a la distancia focal del ojo humano. Unos hablan de entre 16 a 18 milímetros, aunque parece que hay más consenso en situarlo en 22 o 24 milímetros. De todas formas, el valor exacto depende de más factores como la distancia del ojo al sujeto o la edad y la salud de la persona. Vamos a quedarnos con una cifra intermedia, 23 milímetros. El cristalino consigue enfocar modificando su curvatura. Esto lo realizan unos músculos situados a lo largo de su circunferencia que al tensarse o relajarse hacen que el cristalino se haga más fino o más grueso. Y así modifica su curvatura y por tanto varía la distancia focal. En un objetivo, en cambio, el enfoque se consigue modificando la distancia entre los grupos de lentes que lo integran, que es lo que hacemos al girar el barril de nuestro objetivo. La estrategia del ojo, por tanto, parece más eficaz y sofisticada que la de la cámara. En nuestro ojo, la función de diafragma la hace la pupila, pero su diámetro máximo depende de la edad. En personas jóvenes la pupila llega a dilatarse hasta 7 milímetros, pero a partir de los 40 o 45 años el diámetro máximo se reduce en 1 o 2 milímetros. Por otra parte, el diámetro mínimo de la pupila es de 1,5 milímetros. Con estas cifras podemos calcular la apertura o número F del ojo humano, dividiendo la distancia focal por el diámetro del iris, lo que nos da f3.3 o f4.6 en adultos de más de 45 años y f16 en su apertura mínima. ¿Te sorprende este resultado? Pues efectivamente es un rango bastante corto y poco luminoso comparado con un objetivo normal de, por ejemplo, f2.8 o f32. ¿Qué sensibilidad ISO tiene el ojo humano? El primer dato interesante es que el ojo humano no tiene una sensibilidad de base como los sensores de las cámaras digitales, sino que se adapta de manera sorprendente a niveles de luz ambientales muy extremos. Se calcula que el ojo humano en un entorno muy luminoso tiene un ISO efectivo de aproximadamente 1 y en cambio en condiciones de muy baja luminosidad solo alcanza un ISO equivalente de 800. No es mucho, ¿verdad? Esto significa que el ojo está mejor adaptado para situaciones de mucha luz que para situaciones de poca luz, lo cual, desde un punto de vista evolutivo, tiene mucho sentido, pues el ser humano es un cazador diurno. En cambio, las DSLRs de hoy día tienen un rango ISO mucho más amplio, que suele ir desde los ISO 100 de base hasta ISO 100.000 o más, pero no te dejes impresionar por estas cifras, porque este dato no es en sí mismo tan importante como ahora veremos. En este apartado es donde el ojo humano despliega toda su formidable capacidad, ya que el rango de contraste detectable por el ojo supera los 10.000 a 1, una cifra apabullante comparada con cualquier cámara digital o analógica. Esta situación la vivimos los fotógrafos a diario y además con mucha frustración. Se trata de la dificultad que tienen nuestras cámaras para abarcar el amplísimo rango dinámico que nos encontramos en muchas circunstancias, como por ejemplo en interiores, cuando miramos hacia una ventana. En esta situación, o bien tenemos que exponer para el interior y el exterior aparece completamente quemado, o bien exponemos para el exterior y el interior aparece completamente oscuro. Sí es cierto que podemos hacer varias exposiciones y generar una foto de alto rango dinámico, pero en cualquier caso, el ojo humano nos gana por goleada. La velocidad de obturación es otro tema interesante, ya que el ojo tiene un sistema de visión continua más parecida a una cámara de vídeo que de fotos, ya que envía constantemente información al cerebro para procesar.
La velocidad de obturación equivalente, y digo equivalente porque no son parámetros exactamente comparables, es de aproximadamente una centésima de segundo, que es el intervalo de tiempo que el ojo humano es capaz de distinguir dos eventos distintos, aunque en determinadas condiciones es capaz incluso de detectar emisiones de luz de tan solo 2 centésimas de segundo. Sin embargo, una cámara actual tiene un rango de velocidades de obturación mucho más amplia, que va desde segundos, minutos o horas, cuando el obturador está abierto, hasta unas 6 milésimas de segundo o más en muchas cámaras. Como puedes ver, en este caso, la cámara fotográfica es el rey del mambo, ya que puede hacer dos cosas que el ojo humano no puede hacer. 1. Acumular luz y 2. Congelar el movimiento. Con una cámara podemos dejar el obturador abierto y el sensor registra toda la luz que se va acumulando, creando imágenes fascinantes de aspecto mágico y etéreo, algo que el ojo, mira tú por dónde, no puede hacer. Otra cosa que la cámara puede hacer es registrar el movimiento de algo, de un objeto, de una situación, con el paso del tiempo, como por ejemplo el movimiento del agua o de las estrellas, como en esas fantásticas fotografías de los rastros que dejan las estrellas al rotar la Tierra. Pero esto no es todo. Incluso podemos comprimir el tiempo y hacer visibles fenómenos que por su duración son invisibles para nosotros. Estamos hablando de los timelapses, que comprimen el tiempo de manera que en pocos segundos, por ejemplo, podemos admirar cómo una ciudad pasa de la noche al día. Y también podemos hacer lo contrario, congelar el tiempo, utilizando velocidades de obturación muy altas para generar imágenes increíbles de líquidos en estado de suspensión o de procesos ultrarrápidos como la explosión de un objeto. Por tanto, sorprendentemente, en este apartado gana la cámara. Conclusión. 1. La apertura máxima y mínima del ojo es más limitada que un objetivo normal. Va desde f3,3 hasta f15 frente a, por ejemplo, f2,8 hasta f32 de un objetivo típico. 2. En cambio, el rango ISO equivalente del ojo es más amplio, aunque en la franja baja, que va desde ISO 1 hasta ISO 800, lo que equivale a 10 pasos, frente a ISO 100 hasta ISO 12800, que equivale a 8 pasos de una DSLR típica. Por tanto, en tu opinión, ¿cuál es la verdadera conclusión de esta comparativa? Para mí, este análisis lo que pone de relieve es que el ojo humano es una máquina prodigiosa, que difícilmente podrá ser superada por la tecnología, pero aún quedan más sorpresas. El sensor y el procesador, o la retina y el cerebro, otro tema fascinante que veremos en una próxima entrega. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.